La anemia plástica es una deficiencia de todos los elementos formes de la sangre, como consecuencia de una insuficiencia medular que no permiten que la médula sea capaz de generar nuevas células. Puede deberse a una enfermedad neoplásica de la médula ósea o bien a la destrucción de la misma como consecuencia de la exposición a compuestos químicos tóxicos, a radiaciones ionizantes o a fármacos. El término anemia plástica se aplica a la insuficiencia medular global de tipo cuantitativo, con desaparición de los precursores hematopoyéticos. Estos precursores quedarán sustituidos por células grasas. De ello se deriva una insuficiente producción de los elementos formes con la consiguiente pancitopenia. En estricto rigor terminológico, el calificativo de anemia es en este caso demasiado restrictivo, por cuanto no se trata de una afección exclusiva de la serie roja, pero el uso ha hecho que el término anemia plástica se haya generalizado en detrimento del más idóneo de aplasia medular. Etiología. Esta enfermedad fue descrita por Paul Ehrlich en 1888 y en 1904 Chaufar lo denominó con el término de anemia plástica. En el examen necrópsico se descubrió que la médula ósea era amarilla e hipocelular. Se trataba probablemente de la primera descripción de esta enfermedad, pero hasta la introducción del examen medular in vivo en la década de 1930 no se deslindó este proceso de otras causas de insuficiencia medular, tales como la mielofibrosis y hematopoiesis ineficaz. La anemia plástica puede ser constitucional o adquirida. Del 70 al 80% de esta última es idiopática y el resto puede ser el resultado del daño directo de la médula ósea, ya sea por agentes físicos o químicos tales como radiaciones ionizantes, drogas citotóxicas, benceno, insecticidas, pinturas, entre otros. Por otra parte, en el 13% de los casos aparece asociación con un agente farmacológico, tales como antiinflamatorios no esteroideos, sulfamidas, algunos psicotrópicos, alopurinol y oro. Con la introducción del cloranfenicol en los Estados Unidos de Norteamérica se observó una alta incidencia de la anemia plástica y se demostró in vitro que este inhibe la síntesis de proteínas y el ADN en los progenitores hematopoyéticos. Produce supresión reversible de la médula ósea relacionada con la dosis y raramente una forma severa irreversible no relacionada con la dosificación. La anemia plástica puede estar precedida por infecciones virales como la hepatitis no A, no B, no C, no G, el virus de Epstein-Barr y del herpes simple. También se describe asociada con trastornos inmunes como lupus eritematoso sistémico, enfermedad injerto contra huésped, fasciculitis eosinofílica, hipogamaglobulinemia, entre otros, y también se relaciona en el embarazo, pero con una curación al término de este. Por otra parte, la anemia plástica idiopática es una afección en la cual la médula ósea no produce suficientes células sanguíneas. La médula ósea es el tejido blando que se encuentra en el centro de los huesos y es responsable de producir células sanguíneas y plaquetas. Este tipo de anemia resulta del daño a las células madre en la sangre. Las células madre inmaduras en la médula ósea que dan origen a todos los otros tipos de células sanguíneas, como lo son los eritrocitos, leucocitos y plaquetas. El daño en las células madre lleva a una reducción de la cantidad de estos tipos de células sanguíneas. La anemia plástica puede ser causada por el uso de ciertas drogas o la exposición a químicos tóxicos como el cloranfenicol o el benceno, exposición a la radiación a quimioterapia, trastornos autoinmunes, embarazo y virus. A veces la causa se desconoce, en este caso el trastorno se llama anemia aplásica idiopática. Incidencia. La incidencia es de 2 a 6 casos por millón de personas. La edad de comienzo está entre los 20 y 25 años y se describe fundamentalmente en 2 etapas de la vida, la adolescencia y los ancianos. Y por otra parte no existe diferencia entre los sexos. Fisiopatología. La hematopoiesis en la anemia plástica parece ser multifactorial y se han invocado varias teorías. La primera de ellas es la ausencia de efecto de los precursores hematopoyéticos. Con el trasplante de médula ósea singénico se logra una recuperación hematopoyética completa en el 50% de los enfermos, con la simple infusión de un número adecuado de células de médula ósea normales, el aumento de las alteraciones nucleares en algunos pacientes, la existencia de alteraciones cromosómicas y el defecto en las 3 líneas celulares en el síndrome de hemoglobinuria paroxística nocturna. Estos resultados sugieren una alteración de las células precursoras. El número de células CD34 positivas y otros precursores hematopoyéticos disminuye, así como su capacidad funcional, lo que se demuestra en cultivos de médula ósea con y sin factores de crecimiento. Muchos enfermos tratados con inmunosupresión recobran aparentemente la función medular, pero persiste pancitopenia moderada con cambios dismielopoyéticos en la médula ósea.
Además, la síntesis de ADN, que está disminuida durante la fase aguda de la enfermedad, se mantiene baja después del tratamiento con inmunosupresores. Estos resultados reflejan trastornos de la función celular y sugieren un defecto en la proliferación que persiste después del tratamiento. La naturaleza de esta alteración no es bien conocida. La existencia de una hematopoiesis clonal en la anemia plástica se plantea sobre la base de 3 observaciones clínicas: el síndrome de hemoglobinuria paroxística nocturna, las enfermedades clonales tardías y las evidencias en análisis moleculares de clonicidad al diagnóstico de esta enfermedad, lo que demuestra un patrón clonal de inactivación del cromosoma X con reordenamiento genético de los inmunoreceptores de tipo policlonal y oligoclonal de las células T. La segunda teoría es la afectación del microambiente medular. Una alteración en el microambiente pudiera ser responsable de una deficiente replicación celular en la médula ósea, aunque su papel como único mecanismo fisiopatológico es poco probable. Los niveles séricos de los factores estimuladores de colonias están generalmente elevados en la anemia plástica, como respuesta biológica a la pancitopenia. Se ha descrito una disminución de la interleuquina 1 y el factor de crecimiento de las células progenitoras multipotentes, y esta disminución aislada de estos factores no está reconocida como causa única de la enfermedad. Sin embargo, una menor producción de estos puede ser un problema añadido al defecto de base. Se han asociado niveles elevados de los factores con manifestaciones clínicas leves o moderadas y disminuidos en pacientes que responden lentamente a la inmunosupresión. Por último, esta es la teoría de la reacción inmune contra el tejido hematopoyético. La destrucción de la hematopoiesis por el sistema inmune desempeña un papel central en la fisiopatología de la anemia plástica. Se han descrito múltiples mecanismos inmunológicos en la anemia plástica, entre los que se encuentran alteraciones de los linfocitos T con producción de gamma interferón y factor de necrosis tumoral, que actúan sobre la mitosis, aumentan la expresión del antígeno FAS en las células CD34 positivo dependientes de la ciclosporina A, que indica la presencia de algún estímulo antigénico en la médula ósea. Otro es la observación de un clon de células CD34 positivo, capaces de destruir células hematopoyéticas autólogas. Y por último, se cree en la existencia de inmunocomplejos y también en la inhibición de la formación de colonias hematopoyéticas mediadas por monocitos y macrófagos, y en casos raros la producción por linfocitos B de anticuerpos inhibidores de la actividad medular. Por otra parte, se ha observado una predisposición genética unida a los antígenos de histocompatibilidad de clase 2, fundamentalmente el HLA-DR, y se ha demostrado una mayor frecuencia del alelo DRB1 en el genotipo que determina este HLA-DR, lo cual pudiera estar asociado con la susceptibilidad inmune en la aplasia. Diagnóstico. El diagnóstico se realiza por las manifestaciones clínicas secundarias a la pancitopenia, ya sean fatiga, astenia, palpitaciones, taquicardia, palidez, cutáneo mucosa, equimosis, petequias, gingivorragia, hemorragias viscerales e infecciones frecuentes. En el aspirado y en la biopsia de médula ósea, además de la hipocelularidad con depresión de los 3 sistemas hematopoyéticos, puede existir un aumento de linfocitos, células plasmáticas, fibroblastos y en ocasiones hemofagocitosis. Se describen factores de mal pronóstico también, tales como las hemorragias y rápido deterioro clínico al inicio de la enfermedad, mayor intervalo de tiempo entre el comienzo de los síntomas y el diagnóstico, el sexo masculino, más del 70% de células no mieloides en médula ósea, reticulocitopenia, neutropenia y trombocitopenia severas, y menos del 11% de utilización del hierro en el estudio ferrocinético. Internacionalmente son aceptados los criterios de Kamita, que definen como anemia plástica severa, primero, la médula ósea con menos del 25% de la celularidad normal o menos del 50% de celularidad con menos del 30% de tejido hematopoyético. Y segundo, al menos 2 de los 3 estudios periféricos siguientes. Número absoluto de neutrófilos menor de 500 por litro de sangre. Plaquetas menores de 20.000 por litro de sangre y anemia con porcentaje de reticulocitos corregido menor del 1%. La neutropenia severa debe estar menor de 200 por litro de sangre, determina un subgrupo muy severo de peor pronóstico. El diagnóstico definitivo se realiza por la hipersensibilidad celular a agentes clastogénicos, como el diepoxibutano y la mitomicina C, y la presencia de anormalidades cromosómicas descritas al menos en 5 genes y definidas por los grupos de complementación A, B, C, D y E, de los cuales únicamente el C ya fue clonado en el cromosoma.
Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial de anemia plástica es prácticamente el mismo de todos los procesos capaces de causar pancitopenia, en enfermedades tales como las leucemias agudas, anemia megaloblástica grave, infiltrados en la médula ósea, ya sea linfomas y otras neoplasias malignas, leucemia de linfocitos grandes granulares y algunos casos de mielodisplasia, hemoglobinuria paroxística nocturna, en los cuales pueden verse en las células trastornos de la maduración. La prueba de AMP positiva y la citometría de flujo resultan de gran ayuda para confirmar el diagnóstico en otras ocasiones. El diagnóstico diferencial es más complicado, dado que algunas entidades que ocasionan pancitopenia pueden presentarse con médula ósea hipocelular. Y por último tenemos la ausencia de las glucoproteínas CD55 y CD59. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Se hace con la aspiración y biopsia de médula ósea. ¿Y qué se observa en una anemia plástica? Los 3 niveles de células sanguíneas están bajos y el espacio óseo está compuesto de células de grasa y estroma de la médula. También muestra qué tipo de células normales y anormales están presentes en la médula ósea. De otro modo, no hay células malignas ni áreas endurecidas por la fibrosis y tampoco hay células grandes, porque no es megaloblástica. En la anemia plástica, por lo menos 2 de los 3 elementos sanguíneos, como lo son glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, se encuentran por debajo de lo normal. Tratamiento. La anemia plástica severa casi siempre requiere tratamiento, tanto inmediato como definitivo. Para los pacientes con anemia plástica moderada, tal como se define por la falta de criterios de reencuentro sanguíneo, para la anemia plástica severa, la observación a menudo es apropiada, especialmente cuando no requieren soporte de transfusión. En esta experiencia, muchos de estos pacientes pueden tener reencuentros sanguíneos estables durante años, pero en algunos casos la pancitopenia empeora con el tiempo. Aquellos que progresan a pancitopenia severa y cumplen los criterios para la anemia plástica severa o se vuelven dependientes de transfusiones pueden ser tratados de acuerdo con los algoritmos actuales. En pacientes que no son candidatos para un trasplante de células madre hematopoyética relacionado, la inmunosupresión con globulina antitimocítica de caballo más ciclosporina debe ser la terapia inicial. Evaluamos la respuesta a los 3 y 6 meses, pero generalmente esperamos 6 meses antes de decidir otras intervenciones en caso de que no respondan. En los pacientes que tienen un mal desempeño clínico con un recuento persistente de neutrófilos inferior a 200 por microlitro de sangre, procedemos a terapias de rescate antes entre 3 y 6 meses. Las opciones de trasplante se vuelven a evaluar a los 6 meses y la disponibilidad de donantes, la edad, las comorbilidades y el recuento de neutrófilos se convierten en consideraciones importantes. En pacientes con un recuento persistentemente bajo de neutrófilos en el rango muy severo, podemos considerar un trasplante de células madre hematopoyéticas de donante no relacionado compatible en pacientes mayores. En pacientes que permanecen refractarios después de 2 ciclos de inmunosupresión, el manejo adicional se individualiza teniendo en cuenta la idoneidad para un trasplante de células madre hematopoyéticas de mayor riesgo, con donante no relacionado haploidéntico del cordón umbilical. También se debe tener en cuenta la edad, comorbilidades, recuento de neutrófilos y estado clínico general. Algunas autoridades del SAA consideran que los 50 años de edad son el límite para el trasplante de células madre hematopoyéticas, entre hermanos como terapia de primera línea. Seguimiento a largo plazo después de la inmunosupresión. En pacientes tratados con inmunosupresión seguimos por recaída entre respondedores y una evolución clonal en todos los pacientes. Una tendencia a la baja gradual en los recuentos sanguíneos puede significar una respuesta hematológica, lo que subraya la importancia de la monitorización de rutina en este entorno. En casos de recaída, generalmente reintroducimos más inmunosupresión en forma de ciclosporina oral y o un curso repetido con globulina antitimocítica, pero esta vez de conejo. En aquellos que no responden a más inmunosupresión, el manejo adicional dependerá de la idoneidad para el trasplante de células madre hematopoyéticas, como edad, disponibilidad de donantes y comorbilidades. Cuando solo están disponibles las opciones de trasplante de células hematopoyéticas de mayor riesgo, que son los del desajuste no relacionado haploidéntico, cordón umbilical, consideramos estrategias no inmunosupresoras, como los andrógenos, haciendo una prueba durante 12 semanas, y los factores de crecimiento combinados o terapias experimentales. En pacientes con un recuento de neutrófilos muy bajos que no responde al tratamiento con factores de crecimiento combinados, en este caso con el factor estimulante de colonias de granulocitos asociado con infecciones, consideramos un trasplante de células madre hematopoyéticas de mayor riesgo en pacientes más jóvenes.
Monitoreamos la evolución clonal mediante la evaluación repetida del cariotipo de médula a los 6 y 12 meses y luego anualmente a partir de entonces. Después de 5 años, tendemos a aumentar el intervalo entre las médulas óseas. Cuando nos enfrentamos a un cariotipo anormal, como el trisomía 6 o trisomía 8, evaluamos la mielodisplasia observando recuentos sanguíneos, frotis periférico y morfología de la médula ósea. En ocasiones, estos cariotipos pueden no ser equivalentes a la progresión a mielodisplasia y no pueden detectarse en exámenes repetidos de médula. En los casos en que hay un empeoramiento de los recuentos sanguíneos y o cambios displásicos más significativos en la médula, nuestro enfoque de buscar opciones de trasplante, terapias para la mielodisplasia o un ensayo clínico. La monosomía 7 casi nunca es un hallazgo transitorio y comúnmente se asocia a una progresión más rápida a mielodisplasia y leucemia. En estos casos, nuestro enfoque es buscar el trasplante de células madre hematopoyética antes.